La evidencia de la resurrección de Jesucristo. Una pregunta que cambió la historia. Por más de 2000 años, una pregunta ha resonado a través del tiempo. ¿Jesucristo realmente resucitó de entre los muertos? Esta pregunta es más que un debate teológico, es la base de la fe cristiana. Si la resurrección es verdadera, confirma que Jesús es quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Si es falsa, entonces el cristianismo se desmorona, reducido a nada más que un mito. Los escépticos han tratado de descartarla como una leyenda, una invención de discípulos desesperados. Otros argumentan que fue una alucinación o una conspiración cuidadosamente planeada por los primeros cristianos. Pero la evidencia cuenta una historia diferente, una historia tan poderosa, tan innegable, que ha transformado millones de vidas a lo largo de los siglos. En este documental, emprenderemos un viaje para descubrir la evidencia histórica, bíblica y circunstancial de la resurrección de Jesucristo. Examinaremos testimonios de testigos presenciales, descubrimientos arqueológicos y la transformación radical de los seguidores de Jesús. Prepárate para un viaje de verdad, porque si la resurrección es real, entonces lo cambia todo. En 1 Corintios 15, Pablo presenta un poderoso argumento que enfatiza la importancia de la resurrección en la fe cristiana. Comienza afirmando el mensaje central del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3-4. Luego, Pablo proporciona evidencia de la resurrección de Cristo al mencionar a múltiples testigos presenciales, incluyendo a Pedro, los 12, más de 500 creyentes a la vez, a Santiago y finalmente a él mismo. Versículos 5-8. Pablo argumenta que sin la resurrección de Cristo, la fe cristiana sería inútil. Si no hay resurrección, entonces los creyentes siguen en sus pecados, y los que han muerto en Cristo están perdidos. Versículos 17-19. Sin embargo, él insiste en que la resurrección de Cristo garantiza la futura resurrección de todos los creyentes, presentando a Jesús como las primicias de los que han muerto. Versículo 20. Esto significa que, así como la muerte vino por medio de Adán, la resurrección y la vida eterna vienen por medio de Cristo. Versículos 21-22. Pablo explica además que la resurrección de Cristo marca el inicio de la derrota definitiva del pecado y la muerte. Cuando Cristo regrese, destruirá todo dominio, autoridad y poder opuesto a Dios, culminando en la victoria final cuando la muerte misma sea destruida. Versículos 24-26. Luego, aborda dudas sobre la naturaleza del cuerpo resucitado, describiéndolo como incorruptible, glorioso y espiritual. Versículos 42-44. Finalmente, Pablo concluye con una declaración triunfal. La muerte ha sido devorada en victoria. Versículo 54. Gracias a la resurrección de Cristo, los creyentes pueden tener confianza en su propia resurrección y mantenerse firmes en su fe, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Versículo 58. Este contexto más amplio resalta que la resurrección no es solo un evento en la historia, sino la base de la esperanza cristiana, asegurando la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de Jesucristo. El argumento de Pablo en 1 Corintios 15 sigue una progresión lógica. Primero, plantea las terribles consecuencias de un escenario hipotético en el que Cristo no haya resucitado. Luego, pasa a la gloriosa realidad de su resurrección. Después de establecer que la resurrección de Cristo es el centro del Evangelio, 1 Corintios 15, 3-8, Pablo explora las implicaciones de negarla. Declara que si Cristo no ha resucitado, la predicación cristiana no tiene sentido. La fe es inútil y los creyentes siguen atrapados en sus pecados. Versículos 14-17. Además, los que han muerto en Cristo estarían perdidos, y los cristianos serían los más dignos de compasión por haber puesto su esperanza en una promesa falsa. Versículos 18-19. Sin embargo, Pablo inmediatamente cambia a la realidad triunfante de la resurrección de Cristo con un fuerte contraste. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, como las primicias de los que durmieron. Versículo 20. Este cambio enfatiza la certeza y el poder transformador de la resurrección. Como Cristo realmente ha resucitado, los creyentes tienen la seguridad de su propia resurrección, así como las primicias de una cosecha garantizan la recolección completa. Versículos 21-23. Así, Pablo pasa de la desesperanza a la esperanza, mostrando que la victoria de Cristo sobre la muerte asegura el triunfo final de los creyentes.
La muerte, que entró por Adán, ahora es derrotada por Cristo, dando paso a la vida eterna. Versículos 21-22. Este contraste lógico realza el impacto del argumento de Pablo. Sin la resurrección, la fe es vacía, pero como Cristo ha resucitado, la esperanza está asegurada y la victoria es definitiva. Pero, ¿qué sería el cristianismo sin la resurrección? Sin ella no hay victoria sobre el pecado, no hay esperanza más allá de la tumba y no hay base para la fe. Sin embargo, Pablo no nos deja en la desesperanza. Él vuelve a la gloriosa realidad de la resurrección de Cristo con un fuerte contraste. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, como las primicias de los que durmieron. Versículo 20. Este cambio enfatiza la certeza y el poder transformador de la resurrección. Como Cristo realmente ha resucitado, los creyentes tienen la seguridad de su propia resurrección, así como las primicias de una cosecha garantizan la recolección completa. Versículos 21-23. Así, Pablo pasa de la desesperanza a la esperanza, mostrando que la victoria de Cristo sobre la muerte asegura el triunfo final de los creyentes. La muerte, que entró por Adán, ahora es derrotada por Cristo, dando paso a la vida eterna. Versículos 21-22. Este contraste agudiza el impacto del argumento de Pablo. Sin la resurrección, la fe es vacía, pero porque Cristo ha resucitado, la esperanza está asegurada y la victoria garantizada. A la luz de esto, cada creyente debe reflexionar. ¿Cómo moldea la resurrección de Cristo mi fe y mi vida diaria? La crucifixión, la muerte de Jesús, más allá de toda duda. Para establecer la resurrección de Jesucristo, la primera verdad fundamental que debe abordarse es su muerte. Los escépticos han propuesto durante mucho tiempo la teoría del desmayo, la idea de que Jesús en realidad no murió, sino que simplemente se desmayó por agotamiento y luego revivió en la tumba. Sin embargo, cuando se examina a la luz de los registros históricos y el conocimiento médico, esta teoría se desmorona por sí sola. No hay evidencia seria que sugiera que Jesús sobrevivió a su crucifixión. Por el contrario, todo, desde la naturaleza de la ejecución romana hasta los testimonios de historiadores antiguos, confirma que realmente murió. 1. La crucifixión romana, la tortura extrema. La crucifixión no era simplemente un método de ejecución. Era un proceso tortuoso y humillante diseñado por los romanos para servir como castigo y advertencia pública. Su brutalidad era incomparable y estaba reservada para los criminales más despreciados, a menudo aquellos considerados amenazas para el orden y el poder de Roma. La crucifixión de Jesús, como la de muchos otros, fue una agonía prolongada para maximizar el dolor, el sufrimiento y la degradación pública. El primer paso de este tormento fue la flagelación. Jesús soportó una brutal paliza con un látigo conocido como el flagrum, un instrumento de cuero incrustado con objetos afilados como bolas de metal, huesos o fragmentos de cerámica. Este castigo estaba diseñado para desgarrar la carne de la espalda de la víctima, dejando profundas heridas y causando una pérdida severa de sangre. A menudo, la flagelación en sí misma era fatal, pero en el caso de Jesús, sobrevivió aunque quedó extremadamente debilitado. Después de la flagelación, Jesús fue obligado a cargar su cruz hasta el lugar de la ejecución. El trayecto al Gólgota fue aún más insoportable debido a su estado debilitado. La viga horizontal de la cruz, conocida como patibulum, podía pesar hasta 34 kilos 75 pounds. Jesús, ya exhausto y debilitado por la flagelación, colapsó bajo su peso. En este punto, los soldados obligaron a Simón de Cirene a cargar la cruz por él, lo que demuestra cuán físicamente incapacitado estaba Jesús para continuar el camino solo. Al llegar al Gólgota, Jesús fue clavado en la cruz. Los soldados romanos atravesaron sus muñecas y pies con clavos de hierro, fijándolo a la cruz de tal manera que cada movimiento causaba un dolor extremo. La crucifixión no solo era una muerte lenta y agonizante, sino que también estaba diseñada para evitar que la persona muriera demasiado rápido, prolongando su sufrimiento el mayor tiempo posible. El pecho de la víctima eventualmente se llenaba de líquido debido a la tensión en sus pulmones, haciendo que respirar fuera casi imposible. Para acelerar la muerte, los soldados romanos solían romper las piernas del crucificado, impidiéndole empujarse hacia arriba para tomar aire. Sin embargo, en el caso de Jesús, los soldados lo encontraron ya muerto. Entonces, para asegurarse, perforaron su costado con una lanza, causando que saliera sangre y agua. Este detalle es médicamente significativo.
El líquido en el saco pericárdico alrededor del corazón y en el saco pleural alrededor de los pulmones, acumulado por el extremo esfuerzo físico, confirma aún más que Jesús estaba realmente muerto. 2. Fuentes no cristianas confirman la muerte de Jesús. Aunque la Biblia da un relato detallado y coherente de la muerte de Jesús, también encontramos confirmación en fuentes externas no cristianas. Estas fuentes no son meramente propaganda cristiana, sino registros históricos objetivos que afirman el evento central de la crucifixión. Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, escribió en Antigüedades de los Judíos: en este tiempo hubo un hombre sabio llamado Jesús. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir. La mención de la crucifixión de Jesús por Josefo ofrece una corroboración independiente del relato del Evangelio. Aunque algunos escépticos argumentan que este pasaje fue alterado por escribas cristianos, la mayoría de los estudiosos coinciden en que la afirmación central sobre la ejecución de Jesús bajo Pilato es auténtica. Tácito, un historiador romano que escribió a principios del siglo XVI, también afirma la crucifixión de Jesús en sus anales. Cristo, de quien deriva su nombre la secta cristiana, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Tácito es uno de los historiadores más fiables del mundo antiguo, y su referencia a la ejecución de Jesús bajo Pilato es una confirmación poderosa de una fuente no cristiana. Su uso del término pena extrema es una clara alusión a la crucifixión, lo que fortalece aún más la afirmación de que Jesús realmente murió por este método. Luciano de Samosata, un satírico griego del siglo Goz, menciona a Jesús en tono burlón, pero reconoce que fue crucificado. Los cristianos, ya sabes, adoran hasta el día de hoy a un hombre distinguido que introdujo sus ritos novedosos y fue crucificado por ello. Aunque Luciano se burla del cristianismo, su declaración es otra confirmación independiente del hecho de la crucifixión de Jesús. El Talmud babilónico, un texto central del judaísmo rabínico del siglo IV, también menciona indirectamente la ejecución de Jesús. Jesús fue colgado en la víspera de la Pascua. El término colgado a menudo se usaba en los escritos judíos como un eufemismo para la crucifixión, lo que corrobora aún más la narrativa del Evangelio. La certeza de la muerte de Jesús, frente al testimonio bíblico y la evidencia histórica de fuentes no cristianas, el argumento de que Jesús no murió realmente, sino que simplemente se desmayó, se desmorona. La evidencia de las prácticas romanas de ejecución, combinada con las implicaciones médicas de la herida de la lanza y el testimonio unánime de varios historiadores, tanto cristianos como no cristianos, confirma que Jesús fue crucificado y murió. Comprender la realidad de la muerte de Jesús es crucial, porque forma la base de la historia de la resurrección. Si Jesús no murió, entonces no podría haber resurrección. Este hecho, establecido tanto por la evidencia médica como histórica, prepara el escenario para el siguiente capítulo: la evidencia innegable de su resurrección. Pero antes de avanzar, es importante reconocer que ningún historiador serio, cristiano o secular, disputa el hecho de la muerte de Jesús. La única pregunta que queda es, ¿qué ocurrió después? Y luego los discípulos marcaron el inicio de un movimiento que cambiaría el mundo para siempre. La tumba vacía no es solo un misterio, es la piedra angular de la fe cristiana. Es una señal de que el poder de la muerte fue derrotado, que la profecía de la resurrección de Jesús se cumplió y que la esperanza de la vida eterna ahora estaba disponible para todos los que creen. Como los apóstoles testificarían, Jesús estaba vivo, y la tumba vacía era la prueba de que había triunfado sobre la tumba. El mundo se había puesto de cabeza y nada volvería a ser igual. Testimonios de testigos oculares. ¿Una tumba vacía por sí sola prueba la resurrección? ¿Qué dicen los testigos presenciales? La resurrección de Jesús no es solo una historia transmitida a través de generaciones, es una realidad confirmada por cientos de testigos oculares. La Biblia registra que más de 500 personas vieron a Jesús vivo después de su muerte. 1 Corintios 15, 3 y 8. No fueron vislumbres vagos o sombras fugaces en el rabillo del ojo. Estas apariciones fueron tangibles e innegables. Jesús interactuó físicamente con la gente, demostrando que su resurrección no era un mito o una ilusión, sino un evento que sacudió la tierra. María Magdalena, la primera en ver al Cristo resucitado. María Magdalena, la seguidora devota de Jesús,
Fue la primera en presenciar su resurrección. Después de su crucifixión, fue a la tumba temprano en la mañana, llorando la pérdida de su Señor. La piedra había sido removida y al mirar dentro, la tumba estaba vacía. Confundida y angustiada, María permaneció llorando. En su dolor, vio a alguien que pensó que era el jardinero, pero cuando la llamó por su nombre, María, lo reconoció como Jesús. Llena de alegría y asombro, se aferró a él, pero Jesús le dijo suavemente que fuera y les contara a sus discípulos que él estaba vivo. Juan 21:18. Este encuentro personal con el Jesús resucitado fue profundo. María había visto a su Salvador con sus propios ojos, no en una visión, sino en carne y hueso. El camino a Emaús, 2 discípulos caminan con Jesús. Más tarde ese día, 2 discípulos caminaban por el camino a Emaús, discutiendo los eventos de los últimos días y confundidos por los rumores de la resurrección de Jesús. Mientras caminaban, un hombre se acercó y comenzó a hablar con ellos. No lo reconocieron, pero él comenzó a explicarles las Escrituras, mostrándoles que el Mesías debía sufrir y resucitar. No fue hasta que se sentaron a comer con él que sus ojos se abrieron y reconocieron al forastero como Jesús mismo. En ese momento, Jesús desapareció de su vista, y los 2 discípulos inmediatamente regresaron a Jerusalén para contar a los demás lo que había sucedido. Lucas 24:35. Esta interacción íntima con Jesús confirmó que no era un fantasma o un espíritu, sino que estaba completamente vivo en cuerpo. Tomás el incrédulo, convicción a través de las cicatrices. Entre los discípulos, Tomás era escéptico sobre la resurrección y se negó a creer el testimonio de los demás. Declaró que a menos que pudiera ver las marcas de los clavos en las manos de Jesús y colocar su dedo en su costado, no creería. Una semana después, Jesús apareció nuevamente ante los discípulos, esta vez especialmente para Tomás. Jesús lo invitó a tocar sus cicatrices. Abrumado por la asombrosa realidad, Tomás exclamó: «Señor mío y Dios mío». Este momento no solo confirmó la resurrección para Tomás, sino también para el mundo. Jesús estaba vivo en carne y hueso, y Tomás estaba convencido. Dispuestos a morir por la verdad, muchos de los testigos que vieron a Jesús vivo después de su resurrección estaban dispuestos a soportar persecuciones e incluso a enfrentar la muerte en lugar de negar lo que habían visto. Los discípulos, que una vez huyeron con miedo cuando arrestaron a Jesús, se volvieron audaces y valientes en proclamar su resurrección. Enfrentaron prisiones, torturas y muertes crueles, pero nunca negaron su testimonio. La valentía inquebrantable de los apóstoles y los primeros cristianos demuestra la autenticidad de su testimonio. La resurrección cambia todo. La resurrección de Jesús es el evento más significativo en la historia humana. No es un mito, una alucinación o una conspiración. La evidencia, los registros históricos, los testimonios oculares y la transformación de los seguidores de Jesús respaldan una verdad: Jesús está vivo. Si la resurrección es real, entonces todo lo que Jesús dijo es verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Su victoria sobre la muerte significa que el pecado ha sido derrotado y que la vida eterna está disponible para todos los que creen en Él. La pregunta ahora es: ¿qué harás con esta verdad? ¿La rechazarás o permitirás que la evidencia te guíe a la fe? Porque si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces Él sigue vivo hoy, y eso lo cambia todo. Que tu camino espiritual esté lleno de la gracia y la paz de Dios. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este video para inspirar a otros en su caminar con el Señor.